Bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos estamos en victoria? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gozosos, ¿verdad? Gozosos. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Que ahorita lo voy a pedir que se levanten otra vez. Estamos muy contentos de un día más estar aquí compartiendo la palabra del Señor, gozándome de este bonito cántico. Tómame en tus brazos, Cristo, y haz de mí lo que tú quieras. Toma mi vida en tus manos. Tómame, aquí estoy. Amén. Gloria a Dios. Hay un cántico, hay un himno muy bonito y es muy famoso que se canta en muchas iglesias evangélicas. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es verdad, ¿verdad? Es salvación para todo aquel que cree. Nosotros no podemos avergonzarnos de ser evangélicos, que nos llamen evangélicos. Amén. Gloria a Dios. Hay un himno muy bonito que se llama En la Cruz. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Yo quisiera que hoy entonáramos una parte de ese himno, porque parte de lo que voy a predicar hoy tiene mucho que ver con este himno. Creo que lo tenemos por allí. Franco, lo tienen por allí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, santo es el Señor. Estoy buscándolo aquí en mi himnario. En mi himnario lo voy a buscar y dice, me hirió el pecado. Dice el himno, y me gustaría que lo entonáramos. Ya Franco, tienes el lyric por ahí, por favor. Dice este himno, y lo voy a entonar de esta manera, dice, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a asiento, por favor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí en la cruz, donde tuve ese encuentro con mi Salvador. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Vamos a Filipenses, a continuar con el mensaje expositivo de la carta a los filipenses. Quiero aprovechar, mientras buscamos, quiero darle las gracias y bendecir a cada uno de los hermanos, las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook y de YouTube. Dios les bendiga, gracias por estar allí. Siempre compartan, si a ustedes les parece este mensaje que puede ser de bendición para otros, compártalo, háganle share y compártalo a otros para que la vida de otros también sean bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén.
Hoy escuchaba a alguien que decía que cuando tú predicas la palabra del Señor, al final del día, al final de esa predicación, se tienen es que acordar de Cristo y no de ti. Así que si este mensaje le parece que puede ser de bendición para otros, compártalo. Dice la palabra del Señor, vamos a ir a Filipenses capítulo 3, vamos a continuar en esta carta. Y hoy vamos a avanzar desde el versículo 12 en adelante. La semana pasada estuvimos viendo el apóstol Pablo nos hablaba y nos daba un poco su testimonio de vida, su testimonio dentro del ministerio del Señor. En este capítulo 3 el apóstol Pablo maneja 3 tiempos: pasado, presente y futuro. La porción de que vimos la semana pasada nos hablaba Pablo de su pasado. Nos exponía su testimonio de quién era, todo lo que él había logrado, sus logros, y nos dice que todo lo que él había logrado humanamente posible y todo lo que él había hecho en su pasado lo había dado por basura para seguir a Cristo. Esto nos habla de un ejemplo de no vivir de las glorias o los méritos pasados cuando estamos en el ministerio. No estoy diciendo que lo olvidemos por completo, estoy diciendo que ya nuestros méritos y glorias pasadas ya perdieron ese valor. Y ahora nosotros necesitamos enfocarnos y poner nuestros ojos en Cristo. Y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en esta carta. Esto es lo que el apóstol Pablo les enseña a los de Filipo. Les enseña, incluso el apóstol Pablo vemos que hace una serie de metáforas. Y el apóstol Pablo incluso nos habla aquí de milicias, nos habla aquí de carreras, nos habla aquí, ¿verdad? Siempre nos pone esos ejemplos. Y de aquí en adelante el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo podemos nosotros llevar nuestra vida cristiana, pero lo asemeja a una competencia, a una carrera. Y es muy interesante cuando nosotros analizamos cómo se preparan los competidores cuando van a una carrera. Cómo se preparan antes de comenzar la carrera, ese circuito que nosotros vemos en las Olimpiadas, que tienen diferentes carriles, hay 10, 12 corredores que todos parten al mismo tiempo, corren a la misma voz, pero cada uno tiene una velocidad, cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene una manera de correr, tuvo una preparación incluso distinta, pero a la hora de correr y enfrentarse a esa carrera, todos van en un mismo sentido, en diferentes carriles, pero ellos van por la misma meta. Ellos van buscando el mismo triunfo. Y eso es lo que el apóstol Pablo pone como ejemplo en esta porción que nosotros vamos a leer. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, que no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces,
y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, mi Dios y Salvador, te damos gracias, Padre Santo, por tu santa y bendita palabra. Padre, Señor, no lo permitas, mi Dios amado, que nos salgamos de ella, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios, a que podamos entender, Padre Santo, que tu palabra, Señor, es viva. Que tu palabra es la lámpara a nuestros pies, Señor. Padre, no permitas, mi Dios bendito, Señor, que una palabra que no provenga de ti, Señor, llegue a oídos, Señor, de otras personas. Padre, derrumba la tierra, Señor, si no viene de ti. Padre, que sea siempre tu palabra prosperada, mi Dios bendito. Padre, te pido en esta hora que tú perdones nuestros pecados, perdones, Señor, nuestras ofensas, mi Dios. Queremos venir ante ti, Señor, escuchar tu palabra con un oído, un corazón y una mente, Señor, receptiva, Señor, a ella. Padre, Señor, guárdanos, Señor, de pensar cosas, Señor, que nos distraigan en este momento, mi Dios. Que sea siempre tu palabra la que vaya adelante, Padre Santo, Señor. Padre, oramos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, Señor, sabiendo que tu Santo Espíritu es el que nos dirige, mi Dios amado. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo oramos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vimos, como dije al principio, la semana pasada estuvimos hablando del pasado de Pablo. Pablo hace una pequeña síntesis de lo que su pasado fue. Esos méritos o esos logros que él pudo haber tenido en su vida pasada, ya él las daba como por basura para seguir a Cristo. El apóstol Pablo nos enseña en este capítulo 3 que sus ojos están fijamente puestos en Cristo. No hay otra cosa que lo distraiga. No hay otra cosa que lo mueva fuera de ese objetivo que él tiene, que es seguir a Cristo. El apóstol Pablo nos enseñó en el capítulo pasado, en los versos pasados, nos enseñó que el apóstol Pablo es un hombre celoso. El apóstol Pablo es un hombre determinado a la hora de sus convicciones. El apóstol Pablo no titubea a la hora de seguir sus convicciones y su creencia. El apóstol Pablo, sabemos y nos enseña en diferentes cartas que él siempre está, su objetivo y su visión está siempre puesta en Cristo Jesús, no hay otra cosa. Pero antes de venir de creer en Cristo, el apóstol Pablo era un fiel hombre religioso, como él dice incluso en el versículo 6 de capítulo 3, dice, en cuanto a celo, o sea, en cuanto a que soy un celoso, ¿verdad? Y está hablando no en un celo de amor a una pareja, no, está hablando que es una persona que está determinada, dice, en celo, dice el versículo 6, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, el apóstol Pablo dice, yo era celoso de las cosas de Dios en cuanto a la ley. Celoso, tanto así era, tan celoso, tan celoso de las cosas del Señor, que incluso mataba a cristianos porque yo no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que no miraba para los lados a la hora de ejecutar lo que tenía que hacer, a la hora de defender su convicción. Pero ahora cuando viene a los caminos del Señor, ahora cuando acepta a Cristo como su único y verdadero Salvador, como el Mesías, como el Dios, el apóstol Pablo ahora
redirige, como quien dice, la vela, cambia la brújula y dice, este es el camino correcto, este es el camino que yo debo seguir, pues de la misma manera, pues pondré mis ojos en Él y no habrá nada ni nadie que me aparte de esa meta. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza a poner el ejemplo de el corredor olímpico, el corredor que está en una carrera, en un circuito, que se está preparando para correr en su carril, ¿verdad? Sin mirar a los lados, porque él va hacia una sola meta. Dice el apóstol Pablo, voy a leer unos versículos antes. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, en el versículo 11, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o aferrarse a aquello para la cual también se ha aferrado, ¿verdad? Por Cristo. Esta versión de la Reina Valera dice asir, ¿ok? Pero también se puede traducir como aferrarse o alcanzar. Lo voy a leer en esta versión. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Mis hermanos, una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que reconocer es que no somos perfectos. Tu hermano Sebastián tuvo la lectura al principio, en 1 Juan capítulo 1, el versículo 8 dice, ¿verdad? Que nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Porque si alguno de nosotros decimos que no somos pecadores, pues estamos mintiendo. Porque todos somos pecadores. Todos. Y el apóstol Pablo es uno de los que reconoce que él es un hombre pecador. El apóstol Pablo está aquí en Roma, escribiendo esta carta a los filipenses. Está detenido, está en una prisión. Han pasado muchos años desde la conversión, de su conversión. Ha plantado muchas iglesias, le ha predicado el evangelio a muchas personas se han convertido. El apóstol Pablo tiene un nivel espiritual que yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni existe hoy en el mundo, ha logrado hasta ahora tener un nivel espiritual como el apóstol Pablo lo tenía en ese momento. Un hombre con un nivel espiritual increíble, pero con una humildad que lo demuestra al decir que él reconoce que él no ha alcanzado la perfección. Porque él reconoce que el único perfecto es Cristo. Y cuando habla en este versículo 12, habla de que el único perfecto es Cristo. Dice, no que la haya alcanzado ni que sea perfecto, pero prosigo, sigo adelante. Mantengo una visión, un objetivo, y es alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo reconocía que él no era perfecto. En el versículo 15 el apóstol Pablo habla también, y hay una palabra, ¿verdad?, que es perfección. Y el versículo 15, aunque podamos verlo como una contradicción de Pablo, donde dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No está hablando de la misma perfección, porque el único perfecto es Cristo. El apóstol Pablo está hablando de madurez. Madurez. El apóstol Pablo, miren mis hermanos, yo le voy a decir algo. Yo escucho predicadores que tú los escuchas, los ves hablando de una manera y expresándose de una manera que tú dices, wow, este hombre
no lo dice, pero este hombre expresa que ya alcanzó la perfección. Hay unos predicadores de la palabra de Dios que tienen una forma tan natural de mandar a todo el mundo al infierno, de decirle a la gente de una manera, estás mal, ¿no? Como dando a entender, yo estoy bien. Y eso, mis hermanos, no es correcto. El pastor, el príncipe que le llamaban en el siglo XIX, el príncipe de los evangelios, del evangelismo, Charles Spurgeon, dio una anécdota acerca de algo parecido. Él dice que le llegó un hombre alguna vez y le dijo, Pastor Spurgeon, déjeme decirle que he llegado a la perfección. Y dice que Spurgeon agarró un vaso de agua y se lo echó en la cara. Y este hombre, al verse mojado y lo que hizo Spurgeon, comenzó a maldecir y a decir un montón de cosas. Y Spurgeon se le paró al frente y dice, te falta un poquitico nada más para llegar a ser perfecto. Mis hermanos, ninguno somos perfectos. Porque hasta la persona que se para en un púlpito a mandar deliberadamente a cualquiera al infierno, incluso a juzgar la salvación de la gente, esa persona tampoco es perfecta. Y esa persona es pecadora también. Pecadora también. O es que vamos a poner en una balanza las medidas de pecado. Si tú eres un adúltero, ¿eres más pecador que el que dice una mentira piadosa? Si tú eres un asesino en serie, entonces tú eres más pecador que el que simplemente se quedó con un cambio de un poquitico de más que le dieron en la tienda. Si tú eres un violador de niños, tú eres más pecador que aquel que se levantó en la mañana quizás, ¿verdad? Y tuvo un mal pensamiento o que simplemente dijo 2 o 3 palabras groseras. Porque si eso es así, entonces hacemos a Dios mentiroso, porque la palabra del Señor dice que para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Para Dios cualquier pecado es del mismo tamaño. Dios no tiene medidas de pecado. Tanto como el que dice una mentira como el que asesina a un niño es igual de pecador ante los ojos del Señor. Entonces nosotros no podemos decir y apuntar el dedo, este es un adúltero, este es un... ¿Y tú qué eres? ¿O es que ya tú alcanzaste la perfección? ¿O es que ya tú eres perfecto? Oh no, pero es que los pecados míos son más pequeñitos que los de ellos. Yo no me atrevería jamás a hacer aquello. Pero da exactamente igual ante los ojos del Señor. Eres un pecador igualito. Quizás a lo mejor no dices grosería, pero a lo mejor eres orgulloso. Entonces, mis hermanos, no podemos decir nunca, apuntar el dedo. Mucha gente me pregunta, ¿qué tú crees? ¿Que mi papá, mi mamá o mi esposo o mi esposa cuando murieron se fueron al infierno? No sé. Quizás otros dirían, ¿aceptó a Cristo? No, yo nunca lo... Entonces está en el infierno. Yo no sé. Yo no sé. ¿Tú sabes por qué yo no sé? Porque la palabra de Dios me enseña que en el último momento de la vida de aquel ladrón que estaba crucificado con el Señor Jesucristo, en el último momento ese hombre se arrepintió y lo reconoció como Cristo, como el Mesías. Y ese día, dice el Señor, este día estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre en el último segundo. Y ahora yo les voy a decir algo, a la altura que estaban esas personas y a lo lejos que estaban el Señor y los dos ladrones, yo no sé si la gente escuchó lo que ese hombre le dijo al Señor. Muchos de los que estaban abajo, que no pudieron escuchar lo que ese ladrón se estaba arrepintiendo, diciéndole al Señor, muchos de los que están abajo dijeron, esos se fueron para el infierno todito. Yo no puedo saber en lo que una persona dijo en el último segundo de su vida, porque yo no estuve ahí. Pero es que yo estuve al lado de él y yo no lo vi que lo dijo. Bueno, pero quizás a lo mejor lo pensó y a lo mejor lo sintió en su corazón. Tú no lo sabes tampoco. Hay personas que están dormidas, pero están despiertas. Tú lo ves con los ojos cerrados, pero están despiertos, están conscientes. Entonces no sabemos. No, pero muchos predicadores,
Muchos predicadores que pues, están en un nivel, ¿verdad? Muy alto, que pues se atreven incluso a señalar a la gente. Hermano, arrepiéntete, arrepiéntete. Sí, claro, arrepiéntete. Pero tú sabes que también nosotros estamos mandados también a arrepentirnos todos los días de nuestra vida. No una sola vez, porque dice, yo me arrepentí cuando acepté a Cristo. No, tú te tienes que arrepentir todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida tú tienes que pedirle perdón al Señor. Y déjame decirte algo, mi hermano. A lo mejor ese que tú estás acusando el día de hoy, porque tú te estás sintiendo perfecto, a ese que tú estás acusando el día de hoy, ese a lo mejor mañana o dentro de un rato o en media hora, lo ves postrado ante el Señor diciendo, Señor, perdóname. Y se arrepintió. Y a lo mejor ayer era un asesino, pero hoy es lavado por la sangre de Cristo. Y pasado mañana o en una semana te van a preguntar, oye, ¿qué pasó con Luis? No, Luis es, pero resulta que Luis se arrepintió la semana pasada, pero tú nunca lo supiste. Pero tú sigues pensando que Luis es un bandido. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos deliberadamente apuntar el dedo a nadie, a decir, este es. Porque dice la palabra del Señor también, en Miqueas capítulo 7, dice que el Señor, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, el Señor los agarró y los lanzó a lo más profundo de la mar. A lo más profundo de la mar. Si tú hoy te arrepentiste de lo que hiciste ayer, con un corazón limpio, con un corazón verdadero, el Señor dice que ya tus pecados han sido perdonados y tus pecados pasados y todo el Señor ya lo tiró a lo más profundo de la mar. Pero pareciera que hay predicadores que a eso se quedan más con ellos prefieren mandar a todo el mundo para el infierno. Pero ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo me está enseñando a mí aquí, me está diciendo, hermano, yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Y es más, mira lo que dice. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Mi hermano, déjame decirle algo. Usted y yo hemos sido alcanzados por Cristo. El apóstol Pablo dice, yo no quito mi ojo de allá, yo prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo habló con tal madurez y pureza espiritual que podríamos esperar que él creía que había conquistado todas las dificultades espirituales. Pero déjeme decirle algo, el apóstol Pablo estaba muy claro que él no había alcanzado todo, todavía le faltaba. Y hago mucho hincapié aquí en este verso, porque es que a veces me duele ver personas que tan deliberadamente y casi que le dicen a Dios, Señor, perdóname por lo que voy a decir, pero casi que le dicen a Dios, levántate tú que me voy a sentar yo en tu trono y voy a empezar a juzgar a todo el mundo. Déjeme decirle algo, eso también es pecado. Una hermana, la cual yo quiero mucho, en el pasado, llegó a mi casa llorando. ¿Qué le pasa, hermana? Es que me dijeron que si yo seguía en la iglesia donde yo estoy, porque en esa iglesia me dicen que, estas personas me dicen que en esa iglesia no está el Espíritu Santo de Dios, y dicen que si yo sigo asistiendo a esa iglesia, yo me voy a ir al infierno. Yo le dije, pues usted va y le dice a esa persona que le está diciendo lo mismo. Usted le dice, pues si yo me voy para el infierno, usted se va conmigo. Porque yo me voy a ir al infierno según usted, porque yo estoy yendo a una iglesia donde no está el Espíritu Santo de Dios. Pero usted también se va conmigo, porque usted se está sentando en la silla, en el trono de Dios, a juzgarme a mí mi salvación. Entonces, a ver quién de los dos está peor. A ver quién de los dos está peor. Hermano, eso es un gran problema. Es un gran problema. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad? Dice, porque si he alcanzado aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús, dice, muchos lo ponen como, cuando dice a ser alcanzado por Cristo, es como cuando
hemos visto partidos de fútbol americano y lo voy a ejemplificar de esta manera. Que le lanzan la pelota, ¿verdad? Al otro que la va a atrapar. Este hombre corre y agarra esa pelota y ese hombre corre, pero esa pelota no la suelta ni porque le caigan 500 hombres de los contrarios encima. Y se le levantan, esos hombres son así de gigantes y pesados, y se le levantan 15 de encima. Esa es una gran montaña y cuando él está ahí agarrando esa pelota, nadie se la va a quitar. Nadie se la va a quitar. Cuando busco comentarios sobre este tema, uno dio este ejemplo y me gustó mucho porque estos hombres casi que dan su vida por esa pelota. Y eso es lo que hizo Cristo. Cristo dio su vida por ti y por mí. Dios entregó a su Hijo en una cruz por ti y por mí. Sigue diciendo en el versículo 12, dice, sino que prosigo. Cuando tú vas en una carrera, tú vas por tu carril, no hay manera de echar para atrás. Ya no hay manera de que tú eches para atrás. Tú tienes que continuar, seguir adelante. No hay una manera de que tú puedas volver atrás. Y eso es lo que dice Pablo. Yo prosigo para agarrar, ¿verdad? Como ese corredor que corre a agarrar la pelota, ¿verdad? Y no la va a soltar nunca. Ahora, ¿por qué Jesús echa mano de Pablo? Eso es una gran pregunta. ¿Por qué Jesús echa mano de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? Y se refiere a él. Cuando nosotros vemos el ministerio de Pablo, un hombre que fue llamado a ser perseguido, a padecer, un hombre que sufrió latigazos, un hombre que vivió una vida no de lujos, vivió una vida para llevar la palabra del Señor a cada lugar donde él iba. El Señor no le prometió vida lujosa, el Señor no le prometió una casa grande, el Señor no le prometió felicidad, el Señor no le prometió que iba a sanar su matrimonio, el Señor no le prometió que iba a sanar sus enfermedades. El Señor le dijo en Hechos capítulo 9, versículo 16, le dice a Ananías, ve y dile cuánto le menester padecer por mi nombre. Por mi nombre. Ahora la pregunta que a mí me surge aquí, ¿por qué Jesús echó mano de ti? ¿Para qué? Eso es una pregunta que nosotros debemos reflexionar. ¿Por qué Jesús corrió, poniendo el ejemplo, agarró, hizo lo que hizo, ¿verdad? Dio su vida por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que solamente tuviésemos una vida de decir solamente yo soy cristiano, solamente para tenerlo como un check ahí en el, como se dice en inglés, en el to-do list, ¿no? De la semana. Decir, tengo que comprar pan, tengo que comprar agua, tengo que comprar leche, tengo que ir al doctor, tengo que ir al odontólogo, también tengo que ir a la iglesia. Para eso Cristo echó mano de ti. Para eso Cristo echó mano de mí. ¿Podríamos decir ya que nosotros somos perfectos, que la hayamos alcanzado? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Vivimos satisfechos de nuestra vida espiritual? ¿Estamos satisfechos por lo que hizo Cristo en la cruz? Sí. ¿Estamos satisfechos de lo que estamos haciendo en nuestra vida espiritual? Yo digo que no. ¿Estás insatisfecho? Sí. Porque cuando ya yo estoy satisfecho, es porque ya me siento que ya lo logré todo. Cuando tú te sientes satisfecho es porque ya te sientas a contemplar y a decir, ya lo que tenía que hacer, ya lo hice.
Pero Pablo aquí no me está hablando de una satisfacción. Yo estoy satisfecho ya de todos los años que yo le he dado al ministerio, a la obra del Señor. Pablo no me habla aquí de una satisfacción. Pablo habla, él está satisfecho por la obra que hizo. Todos estamos satisfechos por la obra que hizo el Señor en la cruz. Pero debemos estar insatisfechos de lo que nosotros hemos hecho o lo que hacemos en nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque en esa insatisfacción de nuestra vida espiritual es la que nos va a llevar a nosotros a buscar cada día más a Cristo. Pablo nos dice que él mismo no pretende haberlo alcanzado ya. Pablo no estaba todavía en la plenitud, en la satisfacción total de lo que había hecho. No, Pablo dice, todavía me falta. Y tú dices más atrás, tú dices, Pablo, si a ti todavía te falta, ¿qué más me faltará a mí? ¿No? ¿Qué tanto me faltará a mí? Mi hermano, esto no es un mensaje acusador, esto es un mensaje de reflexión en nuestras vidas. Es un mensaje para nosotros autorreflexionar en nuestras vidas, vida espiritual. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para ti? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Una cosa hago. Una cosa hago. Vuelvo otra vez a la carrera. Voy corriendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una sola cosa, pero ¿cuál es mi objetivo? Alcanzar la meta. La mirada de Pablo estaba puesta en Cristo Jesús, el cual era su meta. Una cosa hago, fijar mi mirada en Cristo. Pablo estaba enfocado en una cosa y no dejaría que lo que quedó atrás lo distrajera de ello. Él prosiguió por el premio. Él no iba corriendo mirando para atrás, ¿no? Muchas veces nosotros vamos mirando para atrás, ¿no? Como la esposa de Lot. Vamos saliendo, pero estamos mirando lo que quedó atrás. Pablo no nos enseña eso. Pablo no está pendiente de que, es que yo era un hombre que tenía un título, yo era un fariseo de fariseo, yo era esto, yo tenía en aquel tiempo, mira, si yo me hubiese quedado, yo hubiese sido uno de estos rabí que tiene 30 discípulos y ya no fuese la casa de Gamaliel o la casa de Gilel, ahora fuese la casa de Rab Shaul y todo esto y mira todo lo que es atrás. No. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Nosotros muchas veces dejamos que lo que quedó atrás nos distraiga, ya sean cosas buenas o sean cosas malas. A veces nosotros mismos nos autojuzgamos más fuerte incluso que el mismo Dios. Queremos ser incluso un juez mucho más fuerte. Nosotros mismos, cosas buenas o cosas malas, a veces estamos pendientes de lo malo que yo hice. Y eso me distrae. O también estoy de lo bueno también que yo hice. Y eso también me distrae. Porque nuestra mente está allá. Estamos pensando en que yo fui malo. El apóstol Pablo pudo haber estado pensando, decirle, Señor, es que yo fui un perseguidor de la iglesia, Señor, es que yo maté tantos cristianos, Señor, yo hice tantas cosas malas a tu pueblo, Señor. Y Pablo le dice, Señor, quítame este aguijón que me está matando. Y el Señor le dice, Pablo, bástate en mi gracia. Pablo, déjame decirte algo, Pablo. Tú fuiste vamos a poner, ¿verdad? Tú fuiste un asesino, mataste cristianos, ¿verdad? O vamos a poner un nombre, Luis, Pedro, María, el que sea, otro, ¿verdad? Tú fuiste un idólatra, un adúltero, tú fuiste un violador, tú fuiste un esto, tú fuiste un aquello. Déjame decirte algo, lo que a ti te tocaba era la eternidad en el infierno. Lo que a ti te tocaba era pasar toda la eternidad en el infierno. Pero tú sabes que por la gracia
bástate en mi gracia, de que por la gracia, por mi misericordia y por lo que hizo mi Hijo en la cruz, derramar su sangre, déjame decirte que es por eso que tú no estás ahorita, como decimos nosotros en el argot, quemándote en la quinta paila del infierno. Por la gracia. Así que, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. No es por obra que tú hayas hecho. No es por lo que tú tengas. No es porque nada que tú tengas por qué gloriarte. Es porque por mi gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Por la misericordia es que tú hoy no estás en aquel lugar y ahora estás aquí. Así que quédate tranquilo. Dale para adelante. Pablo dice, enfocado en lo que está delante, en lo que está delante. David Gossick escribe, dice, es una decepción el vivir en el pasado o en el futuro. Dios quiere que prosigamos en el presente, debido a que el presente es el lugar en donde la eternidad nos toca. Pablo sabía que una carrera solo es ganada en el momento presente, no en el pasado y no en el futuro. Cuando tú estás en el medio de una carrera, cuando dicen partida, tú comienzas a correr y el futuro dependerá de lo que tú estás haciendo ahora. Si tú estás enfocado en la carrera, posiblemente tú ganes. Si estás haciendo las cosas bien en el presente de la carrera, mientras que tú estás allí, posiblemente tú ganes y llegues a la meta. Pero no puedes enfocarte o decir, ya gané cuando todavía estás en el medio de la carrera. O yo nunca he visto, bueno, por lo general se ve cuando ya ganaron. Cuando ya cruzaron la meta, vemos que los corredores voltean a ver qué tan lejos, ¿verdad? Pero durante la carrera, en el momento que tú volteas, perdiste tiempo. Y una milésima de segundo, eso puede ser muchísimo. Hermano, no podemos mirar atrás. Si usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados de una manera real, no importa lo que usted hizo ayer, déjeme decirle. Lo que usted hizo ayer no importa. Si usted se arrepiente de verdad, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Pero vivimos en, ¿será que este dice? ¿Será que si aquel me mira? A mí no me importa lo que aquel diga o lo que no diga. Porque lo que aquel diga o lo que no diga no están al cabo de saber de mi relación interpersonal con mi Dios. Ellos no saben el tiempo que yo duré esta mañana, o el tiempo que yo duré anoche, o el tiempo que yo duré hace rato, hace media hora, ¿verdad? Pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndome de lo que yo había hecho. Y dice la palabra del Señor que si yo lo hice de un corazón real, el Señor es fiel y justo para perdonarme. Entonces a mí no me tiene que interesar lo que dice Pedro, Luis, Juan. Así que sigamos corriendo a la meta. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así tu vecino te esté condenando. Así aquel te esté condenando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, prosigo al blanco, al premio supremo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos enseña que él era un hombre determinado, ¿verdad? En el versículo 6 ya lo leímos, era un hombre celoso, ¿verdad? Dice que era un hombre que él determinado lo que iba a hacer. De la misma manera lo vemos con la misma determinación. Pablo está concentrado en su carrera, él está ahí centrado en su carrera. Pablo no se está dejando distraer por las cosas de la vida. Pablo no ve el cristianismo como un juego. Pablo no ve el cristianismo como una moda. Pablo no ve el cristianismo como algo que tengo que hacer para cumplir
con la sociedad o con la cultura. O Pablo no está mirando, no. Pablo se toma las cosas del Señor en serio. Ese es su trabajo, ese es lo que él quiere hacer, eso es lo que él desea hacer. Pablo ni siquiera aceptó a Cristo porque tiene miedo de ir al infierno. Si usted aceptó a Cristo porque tiene miedo de ir al infierno, usted tiene que revisar lo que usted está haciendo, su cristiandad, su relación con el Señor. Usted tiene que aceptar a Cristo por la obra que hizo Cristo en la cruz, no porque usted tiene miedo de ir para el infierno. Nosotros creemos por fe, no por miedo. Por eso es que nosotros creemos, por eso es que somos cristianos, por eso es que por eso decimos que somos salvos. Por la fe, no por el miedo. Pablo está claro. Miren, mi hermano, yo le voy a decir algo. Ahorita viene el Mundial de Fútbol en 2-3 meses. Comienza el Mundial de Fútbol en noviembre, 21, 22, por ahí. ¿Qué época para comenzar un Mundial de Fútbol? ¿Qué época? Diciembre, la gente, ¿verdad? Estamos en muchos países colectando ciertos dineros que dan, el tiempo de las festividades, de esto, lo otro, y de paso nos meten el Mundial de Fútbol, que de por sí ya es una fiesta de principio a fin. Y los mejores partidos, ¿cuándo se juegan? ¿A qué no saben cuándo se juegan los mejores partidos de fútbol del Mundial? Los domingos. Los domingos. ¿Y cuándo es la final del Mundial? Un domingo. Ay, mi hermano. Yo quisiera ver cuántas iglesias van a estar vacías desde el momento que comienza el Mundial hasta el momento que termina en diciembre. Pablo es lo que nos está diciendo. Pablo no se iba a dejar distraer por un partido de fútbol ni porque jugara el mejor de los jugadores o el mejor equipo del mundo. Mis hermanos, muchas personas dejan las cosas de Dios a un lado cuando de fútbol se trata, o de béisbol se trata, o de algún evento se trata. Pero Pablo lo que está enseñando aquí, mi hermano, yo prosigo a la meta. Es que mi fin, mi meta al final, no es distraerme con las modas. La meta de Pablo era Cristo. Como dije hace rato, esto es un mensaje reflexivo. Esto es un mensaje de autoanálisis. Esto es un mensaje para que nosotros podamos comenzar a decir, wow, Señor, sí. Quiero poner mis ojos y que la meta seas tú, Señor. Dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que Pablo ya vimos que no dice que seamos perfectos, dice que seamos maduros. Dice entonces, ahora lo voy a leer de esa manera, así que todos los que somos maduros, no inmaduros, a los de Corinto le decía, es que yo tengo que seguirle dando leche a ustedes, yo no le puedo dar comida dura, sólida, de vianda, yo no puedo hablarles a ustedes de cosas más profundas del Evangelio, yo tengo que darle todavía, Jonás se lo tragó un pez grande, Noé mandó una paloma. Cristo murió en una cruz. Yo no puedo irme más adentro, yo no puedo decirle a ustedes, irme a los profetas, yo no puedo ir a decirles a ustedes cuál es la semana 70 de Daniel, yo no puedo ponerme a decirles a ustedes cuál fue el pecado de Nínive, yo no puedo decirme todo esto porque es que ustedes no lo van a entender, ustedes todavía no maduran, porque están tan distraídos en las cosas que no terminan de madurar. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, pero los que somos maduros, esto mismo sintamos. Los que somos maduros sentimos lo mismo. Hay una unidad en el sentimiento, en el sentir, en la creencia, en las convicciones, en nuestra seguridad de lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y sin que nada ni nadie nos distraiga. Eso dice Pablo.
Y todavía el apóstol Pablo dice, y si tú sientes otra cosa, y si otra cosa tú sientes, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo que sentir, Pablo? Lo que te acabo de explicar. Tu meta tiene que ser Cristo, no el Mundial de Fútbol. Tiene que ser Cristo. Ah, pero si tú sientes otra cosa, te dice Pablo, no te preocupes. No te preocupes. Si estás sintiendo una cosa diferente, pues el Señor te lo va a revelar en su momento. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué? Vuelvo y repito, me voy otra vez a la misma línea. Estamos todos en una competencia, estamos en una carrera. Pablo nos está diciendo que si tú no vas al mismo ritmo que él, entonces tú no eres salvo. Que si tú no vas al mismo ritmo que él, y van todos en línea, entonces tu salvación y tu cristiandad es dudosa. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo es que hay unos que van a correr más rápido que otros. No te preocupes, que si tú te estás quedando atrás y vas en otro ritmo, no te preocupes. En su momento el Señor te va a revelar lo que tú tienes que hacer y lo que tú vas a hacer. ¿Amén? Dice la misma palabra del Señor, Filipenses, ahí mismo. Dice el apóstol Pablo que Dios es el que nos da a nosotros el querer como el hacer. Dios es el que nos da a nosotros el querer como el hacer. Así que en su momento el Señor te lo va a revelar. Tranquilo. Sigue ahí, sigue haciendo esto. No tengas a Cristo como un to-do list, ahí como lo pongo un check mark ahí, como que, bueno, es una cosa más por hacer, ¿verdad? Del día, buscar a los niños, buscar a esto, hacer lo otro, ir a la iglesia. No, eso... No, cuando tú lo saques de ahí y lo pongas de primero en la lista, entonces ahí estamos en el carril de la gente que tiene una meta fija, que es Cristo Jesús. Esto es un mensaje, vuelvo y digo, reflexivo en nuestra vida. Dice, ¿para qué? Dice, pero en aquello a que hemos llegado, andemos por una misma regla, sintamos una misma cosa, es lo que acabamos de ver anterior. Porque es que todos, dice, pero aquello a que hemos llegado, andemos en una misma regla, sintamos una misma cosa. Todos necesitamos estar en la misma sintonía, en la misma página, tener la misma meta, andar en la misma carrera. No es que tú vas corriendo para allá, el otro va corriendo por allá, el otro está jugando béisbol dentro de una cancha de tenis. No. Todos vamos en la misma carrera, en la misma meta, en la misma vía, quizás a lo mejor a diferentes ritmos. Uno corre más lento, otro corre más rápido, otro corre un poquito más torcidito, pero va por ahí en el mismo camino. Uno va más derecho, uno va más enfocado, uno va menos enfocado. Pero lo importante es que todos vayamos ahí, sin juzgar, porque a lo mejor el que está adelante dice, mira que ellos hicieron esto. No, todos vamos a la misma meta, sintiendo una misma cosa, una unidad de pensamiento, todos corriendo juntos a un mismo paso hacia la meta. Eso es lo que se trata. Cada cual tiene su propio carril, cada cual va a su propio ritmo, pero no te salgas del carril, no te salgas de las reglas de la carrera. Hermanos míos, mira cómo dice el versículo 17, hermanos, sigan mi ejemplo y señalad a los que anduvieren como nos tenéis. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quizás muchos podrán decir, mira, Pablo se estaba vanagloriando, ¿cómo mirarlo a él y seguir el ejemplo de él? ¿Será que se cree perfecto? No, mi hermano. Pablo es nuestro ejemplo, no porque se está vanagloriando, es porque es un hombre que nos ha demostrado a nosotros que tiene una convicción de la cual nosotros debemos seguir. Déjenme ser su ejemplo, dice Pablo. Déjenme ser su ejemplo. Déjennos ser su ejemplo, porque incluso no se pone él mismo, sino que dice, dice, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren. O sea que no solamente él, sino que hay otros que también son ejemplos para nuestras vidas. O sea, no solamente está hablando de él, como él es el supremo, el superior, el que más tiene de qué. No, hay muchos que tú puedes ver y siguen, y podemos nosotros decir, yo quiero seguir el ejemplo de este hombre. ¿Por qué?
porque todos van en la misma dirección. No porque se puso el pantalón verde, ni porque se puso los zapatos rosados, ni porque uno tiene el cabello más largo que el otro, o porque aquel tiene barba, porque ya eso es una cuestión ya de personalidad. El problema de esto es que muchas personas buscan en el pastor el ejemplo, ¿verdad? Y dicen, no, yo quiero ser como el pastor, como tiene el ejemplo. Pero el problema es que hay una línea muy delgada entre seguir al pastor como hombre y seguir quizás las instrucciones que el pastor te está dando. Porque yo les voy a decir algo. Pablo aquí no se está presentando como un hombre perfecto, como un hombre que no comete errores, como un hombre que no falla, como un hombre que no tiene un carácter, como un hombre que no tiene una personalidad, como un hombre que no se puede enojar con otro. Pablo era un hombre, era un ser humano, se enojaba, claro que sí. De hecho, vemos ahí en algunas partes en la Biblia, ¿verdad? Con Bernabé, se peleó por Marco, le dijo, no, esto yo no lo quiero. Dice la Biblia que también tuvo una discusión con Pedro, ¿verdad? Y a lo mejor no dice lo que hubo en la discusión con Pedro, pero yo no sabemos qué se dijeron. Y a lo mejor el que lo estaba siguiendo dice, mira cómo se puso Pablo. Y este es el que yo tengo que imitar. No, yo no quiero imitar a este, yo me voy. Pero es que eso es un mal entendimiento. Tú no tienes que seguir al hombre porque tú tienes que entender, dice la palabra del Señor, que maldito el hombre que confía en el hombre. Tú no tienes que ver al hombre en sí porque el hombre en sí te va a fallar. El hombre en sí tiene errores, el hombre en sí tiene fallas. Dice la palabra del Señor que el que cree que esté firme, que vele que no caiga. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona puede caer. Yo siempre pongo el ejemplo, Jimmy Swaggart, un gran hombre de Dios, usado grandemente por el Señor, un hombre que llenaba estadios en campañas evangelísticas en todo el mundo. Y Jimmy Swaggart, que el Señor lo guarde y lo bendiga en el momento, ahorita donde esté, ¿verdad? Pero Jimmy Swaggart en una campaña evangelística, dice él mismo su testimonio, y no lo estoy trayendo yo aquí ventaneándolo, como se dice, ¿no? No, eso es parte de su testimonio. En una campaña evangelística, el hombre estaba ahí, se estaba quedando en un hotel, ¡pum!, le metieron una mujer de la mala vida dentro de la habitación, dicen que se la pusieron ahí y cayó. ¿Jimmy Swaggart? Sí, por supuesto. Hay un testimonio de Billy Graham, donde él dice que también estaba en una campaña evangelística y en el hotel donde él lo pusieron, enfrente había un bar un lugar esto de mujeres, y dice que él no pudo dormir esa noche orando en la habitación, orando en la habitación, orando en la habitación, porque él dice que su carne lo llamaba a ir a ese lugar, pero él sabía que él no podía ir a ese lugar. O sea, estaba ahí siendo tentado, era un hombre, era Billy Graham, por el amor a Dios. Quizás a lo mejor muchos de los que andaban con Jimmy Swaggart, que quizás lo decían, este es mi mentor, este es el hombre ejemplo, este es el que yo voy a seguir. Muchas de estas personas que andaban con él, me imagino que al día siguiente, después que ocurrió con lo que ocurrió con Jimmy Swaggart, muchos dijeron, este es el ejemplo, yo me voy. Se les olvidó todas las enseñanzas, se les olvidó todo lo que el hombre le dijo, todos los consejos que le dio, todas las cosas, palabras de Dios que le dio. ¿Sabes por qué? Porque pusiste los ojos en el hombre y no lo que él te estaba diciendo. Porque cuando nosotros hablamos por la palabra de Dios. Y eso es un problema. Ese es un problema. No puedes poner tu confianza en el hombre. Yo tengo un pastor, yo siempre lo he dicho, bueno, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me vela en lugares delicados, ¿verdad? Pero yo tengo un pastor terrenal también, que viene pronto, que el Señor lo traiga con bien, que es mi pastor Winston Maldonado, el cual yo quiero mucho y es mi amigo. Y yo cuando tengo una situación, yo, pastor, ¿qué tú opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué me aconseja? Que el pastor Winston Maldonado es un hombre, sí, que padece, sí, que tiene emociones, sí, que tiene sentimientos, sí, que es un hombre como igual que yo al final del día, sí, que puede ser tentado, sí, que es probado también, que comete errores, por supuesto comete errores, pero al final del día, cuando mi pastor habla conmigo y ora conmigo,
en una llamada telefónica, cuando yo le comparto una situación y dice, vamos a orar, ese hombre en ese momento está siendo usado por el Señor. Y eso es lo que yo tengo que ver. Por eso es que el apóstol Pablo dice, los que somos maduros. Porque un inmaduro ve lo contrario. Dice, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mi hermano, hemos visto a Pablo siendo tirado a los leones. Hemos visto a Pablo siendo lanzado de un lugar casi muerto. Hemos visto a Pablo siendo latigado, dándole latigazo, dándole palo, preso. ¿Quién sabe tantas cosas? Y yo nunca he leído en la Biblia que Pablo haya llorado por esto. Pero en este momento vemos que Pablo llora. Dice, Pablo, estoy llorando. Y esto lloro. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo ama tanto las almas y dice, yo lloro, sufro de ver personas que están enseñando falsos evangelios. Personas, dice, enemigos de la cruz. Al comenzar cantamos un himno precioso. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Antes de definir quiénes eran los enemigos de la fe, necesitamos saber quiénes somos los amigos de la cruz. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Qué es ser amigo de la cruz? Ser amigo de la cruz es creer que lo que ocurrió en la cruz fue para mi salvación. Ser amigo de la cruz es creer que nuestros pecados fueron lavados allí. Ser amigos de la cruz es reconocer que Cristo murió allí por nosotros. Ser amigos de la cruz es reconocer que Cristo cambia y cambió nuestra vida. Ahora tenemos que tener un estilo de vida diferente, vivir una vida diferente. Ser amigo de la cruz es tomar nuestra cruz y dejar de vivir una vida en pecados y comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Eso es parte de ser amigo de la cruz. Ahora, ¿qué es ser enemigo de la cruz? Es lo contrario. Es aquel que dice ser cristiano, pero vive una vida de egoísmo, vanagloria, de placeres de la vida, jactándose de todo lo que tiene, de lo que es, de lo que hizo, jactándose, ¿verdad? Predicando cosas del mundo, cosas vanas, que si tú tienes una casa grande, que si tú esto, que si tú lo otro. Cristo no murió en una cruz para darte una casa grande de 8 cuartos. Cristo no murió en una cruz para darte el carro de último modelo. Es más, déjame decirte algo, quizás a lo mejor a muchos no les va a gustar. Cristo no murió en la cruz para hacerte feliz. Cristo murió en la cruz para salvar tu alma de la condenación eterna. Cristo no murió en una cruz para salvar tu matrimonio. Cristo no murió en una cruz para sanarte cuando tú estás enfermo. Cristo murió en la cruz y entregó su vida para salvarte de la condenación eterna, para lavarte y limpiarte de tus pecados. Dice en el versículo 19, el fin de estos enemigos de la cruz es destrucción, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es el vientre? ¿Qué es el Dios de su vientre? Quiere decir que lo único que a ellos les apetece es alimentar sus placeres, sus deleites. Ellos se alimentan de sus deleites. Que su gloria o que se glorían en lo que debería de darles vergüenza. Que no les importa andar del pecado en el pecado, pero no importa, pero yo digo que soy cristiano. Esos que te dicen, tranquilo, el Señor nada más quiere que tú te portes bien. Tranquilo, que el Señor solamente ve tu corazón, pero después tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Tranquilo, que tú estás bien.
Dios quiere que tú seas bueno, que tú no te metas con nadie, que Dios quiere que tú tranquilo, listo. Eso, que predican esas cosas, son los que Pablo le dice, son enemigos de la cruz y son peligrosos. Peligrosos porque te están vendiendo un falso evangelio, porque te están vendiendo una falsa vida en Cristo que no es así. Pero dice la misma palabra del Señor, se amontonarán muchos, siguiendo la concupiscencia de esa gente. Muchos. Y cuando vemos alrededor, vemos iglesias llenas de personas que están siendo motivadas, que están siendo emocionadas, porque eso es lo que busca. Pero cuando se paran aquí frente a uno que le está diciendo que la vida que tienes que vivir es una vida un poco más correcta ante los ojos del Señor, pues eso no me gusta mucho. Eso no me gusta mucho. Dice el versículo 20 y 21, y ya termino. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Para los romanos de aquella época, el Salvador era el César. El Señor era el César. Decirle a los de Filipo, que era como una Roma más pequeña, que nuestro Salvador y el Señor es Cristo. Eso era un problema para aquella gente. Pero dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Mi hermano, la ciudadanía de nosotros, ¿dónde está? En el cielo, ¿verdad? Ahí está nuestra ciudadanía. Yo lo creo. Yo sé que yo soy ciudadano del cielo. Dice, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil de pecado, para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué dice ciudadano del cielo? Cuando tú te vas a ser ciudadano aquí en este país, hay muchos requisitos. Tienes que hablar el idioma. Tienes que tener un carácter moral probable. Necesitas conocer el país, conocer su cultura, su historia, su geografía incluso. Necesitas conocer muchas cosas. La vida como ciudadano se vive diferente. Puedes votar, puedes servir en un jurado, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿verdad? Eres ciudadano, nadie te puede sacar de este país. Pero cuando tú eres simplemente un extranjero, hay muchas cosas que no van contigo. Pero nosotros, dice Pablo, que somos ciudadanos de nosotros, ya una vez nosotros tenemos nuestra ciudadanía, nadie nos puede sacar de ahí. Somos ciudadanos. Ya, pero como ciudadanos, que ya nadie nos puede sacar de ahí, eso no nos dice que ahora yo tengo que quebrar todas las leyes de este país cuando tengo mi pasaporte azul. No, todo lo contrario. Tienes que conducirte como un buen ciudadano, tienes que hablar el idioma, tienes que hablar como habla un ciudadano de este país, tienes que comportarte, andar, vas a tener los privilegios, ¿verdad? Pero tú también hay una parte que tú tienes que hacer como ciudadano. Comportarte, vivir, andar y hablar como ciudadano de los cielos. Porque nuestra esperanza, mi hermano, es que el día de la resurrección de Cristo nosotros podamos ir con nuestra ciudadanía y poder estar allá y morar creyendo de que Cristo va a cambiar tu vida, tu cuerpo, del cuerpo vil, pecador, y te va a dar uno nuevo, nuevecito. Yo digo al Señor, Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. No, dame un cuerpo, ¿verdad? Pero Él dice que el cuerpo que nos va a dar, dice, un cuerpo de gloria, glorioso. Nuestra esperanza, mi hermano, está en Cristo Jesús, en la venida de Él, porque Él va a transformar y a revestirnos a nosotros. Ese es el premio, ese es el supremo premio. Eso es donde nosotros tenemos que estar enfocados y poner nuestros ojos, mi hermano. No en lo del mundo. Esas cosas van a pasar, no en el mundial de fútbol o en las cosas pasajeras, eso va a pasar. Pero ¿sabes qué? Hay algo que está seguro, que es o que Cristo venga o que usted parta con Él. Y eso es cuando cruzas la meta, que levantas los brazos, ¿verdad? Te queda el listón aquí y ahí tú dices, crucé la meta. Yo quiero cruzar esa meta. Queremos cruzar esa meta. Pero para poder cruzar esa meta necesitamos correr como unos campeones. Necesitamos correr y seguir las reglas de la carrera y no mirar para atrás, que nada nos distraiga. Poner nuestros ojos en Cristo Jesús, seguir adelante. No dejar que haya distracción alguna que nos saque de afuera.
Quizás es una carrera con obstáculos, quizás a lo mejor el circuito no es un circuito limpio, quizás a lo mejor hay unas cuantas obstáculos que hay que brincar, hay unos cuantos testigos que hay que agarrar y hay cuantos relevos que tenemos que hacer. Quizás no va a ser una línea recta, vamos a tener curvas, vamos a tener subidas, vamos a tener bajadas. Pero lo importante es que necesitamos mantenernos en el carril con nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón puesta en Cristo Jesús. Gracias a los hermanos que nos están viendo y que nos vieron en Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Y si usted considera que este mensaje puede ser de bendición para otros, compártalo y déjeselo llegar, déjeselo ver a otros que lo necesiten. Que el Señor les bendiga, les guarde y les dé una semana llena de la paz, de la gracia y paz del Señor. Y que nos vemos Dios mediante el próximo domingo, si el Señor no ha venido o si el Señor nos da vida.